Bueno, buenas, profesor, ¿cómo está? El tema que hoy vamos a exponer es evolución y aplicación de procedimientos RNAV y PBN basados en GNSS. Eh, Mi nombre es Carlos David Becerra Restrepo. Están mi compañero Andrés Roa y Anderson Roa y Andrés Roncancio para la materia de telecomunicaciones aeronáuticas. Bueno. A manera de introducción, hablaremos, eh, vamos a hablar un poco de los procedimientos RNAV y PBN en la navegación aérea basada en GNSS. Esto fue durante décadas, los aviones dependieron de radialidades terrestres como el DOR, el DME, el NVD, que pues, ya lo vimos, estuvimos estudiando en clase. Esto significaba que las rutas aéreas estaban limitadas a la cobertura de esas estaciones en tierra. Es una infraestructura como tal en tierra, donde se utiliza más que todo sistemas radioeléctricos o usando el espectro de radioeléctrico. Eh, esas estaciones en tierra eh, pues a medida del tiempo fueron avanzando y con el avance tecnológico fue apareciendo la navegación por área, conocida como RNAV. Y más tarde la navegación con desempeño requerido, que es el RNP, que es una versión un poco más avanzada, una versión con otras características del RNAV, que es el RNP. Ambas se encuentran en el sistema, ambas se sustentan bajo el sistema de satélites globales de navegación o los GNSS. Eh, la Organización de Aviación Civil Internacional o AXI agrupó pues estos sistemas eh, o estas capacidades bajo el concepto de Performance Based Navigation o PBN, que es un estándar como tal, ¿no? Que maneja, donde estos dos sistemas pues se volvieron estándar, ¿no? Se están volviendo también estándar y que pues ya como tal es un estándar mundial, ¿sí? No solo en ciertos países, sino ya se busca que sea mundial. Nuestro objetivo será entender cómo funciona el GNSS, nos lo explicarán más adelante nuestros compañeros, cuáles son sus limitaciones, cómo se corrige mediante sistemas de aumentación, es otro aspecto importante en cuanto a la GNSS, y finalmente cómo se aplica el RNAV y el PN para mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de la navegación. Eh, pues esto en cuanto a un poco de contexto histórico, es importante hablar de los antecedentes, ¿no? Como vemos aquí, bueno, históricamente la navegación aérea dependía de habilidades terrestres, como ya lo habíamos comentado. eh, y pues algunos hitos clave que valen la pena mencionar. De la década de 1970 y 80, la navegación dependía como tal de estos sistemas, eh, esos sistemas como NDB, BOR y DME, que pues de alguna forma ya se han ido dejando de usar por los avances tecnológicos y también pues como los estándares que ahorita como estamos estudiando en esta exposición. Entre 1900, bueno, como tal en 1950 y 80, en este periodo la infraestructura de navegación era completamente terrestre, basada en estos sistemas eh, ya mencionados. Los procedimientos instrumentales, pues, los conocidos como el STAR y el Approach, que dependían de trazas radiales del BOR, y también se mantenían arcos de ME, y también la navegación entre estaciones físicas en tierra, ¿no? Que era sobrevolar sobre estos instrumentos, ¿no?
El problema de esto era que generaba rutas zigzagueantes, o sea, eh, o sea que no era, digamos, no estaban tan optimizados y pues estos tenían el problema que el uso el gasto de combustible era más alto y el tiempo era más alto, el tiempo de viaje era más alto, ¿no? Pues la cobertura, otro problema que se pusiera en la dependencia total de la cobertura terrestre, o sea que si fallaba la infraestructura era problemático para muchos sistemas, para muchos vuelos y navegación. Y pues y como tal eso pues genera limitaciones de precisión en zonas montañosas, por ejemplo, Colombia, que a pesar de fue, es un país que fue muy pionero en los viajes comerciales. Avianca, por ejemplo, que tenía, pues, tenía otro nombre, pues ya no tenía esa infraestructura y casi que todo era por referencia visual, ¿no? En el contexto colombiano, los principales aeropuertos son los que tienen el BR y el NB, pues fueron los que hemos seguido usando durante todo este tiempo, en este periodo de tiempo. Como sistemas principales, esos sistemas están en aeropuertos como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla únicamente. Y pues a medida del tiempo fue aumentando la capacidad de Colombia con estos sistemas. Algunos más adelante, en aeropuertos intermedios fuera de estos, que es de Bogotá, Medellín y Cali, Barranquilla, dependían únicamente del NDB, debido a costos y geografía. Pues, Colombia, eh, tomó mucho tiempo en generar esos desarrollos y traer esa tecnología también. Y las rutas aéreas eh, eran VOR a VOR también, siguiendo corredores que evitaban cordilleras, y etcétera, ¿no? Ya más adelante, en la década de los 70 y 90, con el avance ya de ciertos sistemas, empezó a aparecer el RNAP, y, que es, eh, que surge que ya se podían crear, que en RNAV se llaman waypoints, que es por latitud y longitud, que en esa época pues era como el principio de esta tecnología. También se volaban rutas sin pasar sobre estaciones terrestres, que se podían pasar, o sea, no teníamos que sobrevolar sobre estos sistemas previos, que ya los mencioné. Y pues este sistema se llamaba Integración de Navegación Inercial, INR y IRS, que pues estaba muy relacionado con la instrumentación de los aviones. Eh, y estos sistemas reducían también la dependencia del BOR y el DME. En el contexto colombiano, Avianca incorporó aeronaves equipadas con INS. Esos aviones eran el Boeing 727 y el 707. Eh, Las rutas nacionales empezaron a apoyar los waypoints no basados en radioayudas, especialmente en vuelos sobre la Orinoquía y por ejemplo, la Amazonía. Se redujeron tiempos en rutas troncales, aunque la infraestructura terrestre seguía predominando en aproximaciones. Y ya en los años 90 empezó ya como toda la conciliación del GPS, pues porque ya con una tecnología que GPS, aunque GPS era norteamericana, pues ya se fue extendiendo y digamos que los pioneros también en esta tecnología, los estadounidenses. Eh, eh, ya para uso civil, ¿no? En el 90 ya GPS se usa porque es una tecnología predominantemente militar, comienzos. eh, El GPS se declara operativo para civil más o menos en el 93. Eh, las primeras RNA bajo GNSS en Estados Unidos comienzan más o menos en el 94 y el 96 y comienza la transición hacia el GNS como fuente primaria de navegación en ruta.
El impacto que generó eso fue más precisión global, más o menos 15 metros en modo estándar, rutas directas, ya no tenían que pasar a hacer sobrevolar esos radioayudas, que Colombia pues tenía dependía mucho de esas radioayudas, y ya pues a partir de estas fechas empezó Colombia a utilizar el GPS. Y ya tenía menos dependencia de estas estaciones terrestres. La Aerocivil inicia pruebas GNS para navegación en ruta a finales de los 90 más o menos. Algunas aproximaciones no instrumentadas empezaron a utilizar GPS, y las regiones con poca cobertura empezaron a usar BORND como la Amazonía y la Guajira, que se beneficiaron también primero de esto. Y ya más adelante, en 2010 y 2000 y 2010, se desarrolla el SBAS, programas GBAS y adopción de FMS modernos, que son los sistemas, pues, más adelante vamos a hablar de ellos, que son primordiales para los estándares ya PBN. Eh, Aparece el WAS en Estados Unidos y el EGNOS en Europa, y otros sistemas SBAS que permiten aproximaciones eh, eh, con guía vertical, casi equivalente al CAT 1, pues, que ya son aspectos como muy técnicos de estos sistemas. Eh, el GEOA se vuelve operativo para aproximaciones CAT 1, CAT 2 y CAT 3. El FMS moderno empiezan a integrar ya GNSS, INS y filtros Kalman, que son algoritmos para mejorar las comunicaciones satelitales. Y en el contexto colombiano, pues, en estos años, pues Colombia no posee ese bus todavía regional, pero puede recibir señales parciales de WAS, eh, pues que ya es parcialmente útil en estos sistemas. La Aerocivil y operadores modernizan flotas como el A320, el B737NG, equipadas con FMS ya, que son aviones pues ya ¿sabes? Con mejor tecnología, compatibles ya con GNS y RNP. Y pues los primeros estudios para implementar GBAS en El Dorado, también en estos años se empezaron a implementar, aunque pues ya no, pues tenían un costo muy alto, ¿no? Ya no, el costo-beneficio no era representado mucho por lo sofisticado. En 2007, pues algo importante mencionar es que la OASI formaliza el PBN como marco global, o sea que ya los aeropuertos del mundo deberían, o la navegación mundial, digamos, más específicamente, eh, debe implementarse, ¿no? Progresivamente. Entonces, se publica el PBN, el manual TOP 9613, que se llama es el documento que habla de toda la implementación y reglas y normas que se utilizan para el PBN, ¿no? Donde pues primordialmente está el RNAV y el RNP. eh, Se integran bajo un enfoque basado en métricas de precisión, integridad, continuidad, funcionalidad, etcétera. Y pues bueno, nacen como los estándares o especificaciones, que es el RNAP 5, el RNAP 2, el RNAP 1, que ya, y el RNP4, RNP2 y RNP. Más adelante pues, hablaremos un poco de qué es el RNP y el RNAP, etcétera, ¿no? Pues hay varios especificaciones que nos habla este manual, ¿no? Y esto pues como tal cambia el diseño del espacio aéreo en todo el mundo, ¿no? En el contexto colombiano, pues esto en el 2009, la Aerocivil publica el plan de acción para implementar el PBN, y Colombia empieza a adaptar formalmente esa transición. Todavía estamos en ese proceso,
pues ya pues como tal TN es un estándar, entonces ya rutas nacionales bajo ese estándar, terminales en aeropuertos principales como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, que fueron los primeros en adoptar el RENAV, pues ya empezaron a implementar este nuevo estándar, ¿no? Eh, o- la expansión también, hablar un poco que no le, pues, le RENAV en los planes nacionales. El contexto colombiano, pues el 85% de los aeropuertos colombianos ya cuentan con procedimientos RNAP, ya, a partir del 2000, ya este año, ya estoy hablando de la actualidad, ya Colombia cuenta casi la mayoría de aeropuertos con ese estándar, eh, que después es un paso importante para empezar a avanzar a implementar totalmente el PB. Eh, Se implementaron el RNP a PSH. Bueno, estos ya son estándares pues, ya sofisticados de RNAP. eh, y Colombia, pues, aún como debido a pues algunos problemas no problemas, sino con el acceso a ciertos sistemas satelitales, pues todavía no cuenta con ese bus propio. Entonces depende total del GNSS de otros países, ¿no? Que ya hablamos, ya más adelante hablaremos de ese GNSS, pues como sistema de satelital de navegación internacional o tecnologías bajo bajo esa tecnología de señales de satelitales, ¿no? Y el GBAS tampoco, pero está en discusión ahorita. El Dorado está en eso y el aeropuerto de Río Negro también. Y el PENACOL, que es pues, una organización importante en estos términos, en estos temas. Ahorita la migración es un espacio aéreo completamente en PB, la organización que está encargada en eso. Bueno, eh, ya mencioné, bueno, la navegación convencional, que es la que ya conocemos, la RNAV, que es digamos que el paso siguiente, vamos aquí hablando de un pequeño resumen. eh, RNP, que es la siguiente a RNAV, ya son unos sistemas un poco más avanzados, y el marco que recoge todo esto es el PBN, que es la que va a utilizar tanto la navegación convencional, RNAV y RNP. Entonces, ya vamos a empezar a hablar de eso. Nuestro compañero va a empezar a hablarnos un poco de este tema. Mm, Bueno, la RNAV, Area Navigation, pues es un método de navegación que permite a la aeronave desplazarse entre dos puntos definidos, no solo siguiendo, digamos que las radioayudas convencionales, sino de una forma paralela, independiente, digamos, al punto focal donde se encuentra la radioayuda, midiendo las distancias a las que se encuentra, pues desplazarse de esta manera. Su principio de funcionamiento se basa básicamente en medir continuamente la posición a través de varias radioayudas. Compara la posición real con la trayectoria que tiene programada. Y de esta forma, como ya dije anteriormente, pues genera como un guiado de forma lateral utilizando las radioayudas, pero no por su punto exacto de ubicación. Digamos que en los sistemas iniciales, inerciales, los cuales proporcionan información continua de ubicación, rumbo y velocidad, tienen que ser esta información procesada por digamos que un equipo a bordo, el sistema de gestión de vuelo, FMS, que guía la aeronave a través de los waypoints. Los waypoints básicamente son los puntos en los cuales se programan en la carta de navegación del método RNAV y proporcionan las indicaciones de navegación. Ahora, las ventajas técnicas que tiene RNAV, pues mi compañero ya había mencionado algunas levemente.
son mayor precisión lateral, ya que al usar pues varios instrumentos para tener como la medida en distancia de la aeronave, pues hay menor riesgo de error. Rutas más eficientes, como vemos en la imagen, no hay que pasar necesariamente por la radioayuda como era necesario anteriormente, sino se pueden trazar rutas laterales a las radioayudas. Esto reduce muchísimo la carga de combustible, el consumo de combustible y la carga de trabajo del piloto, pues se reducen las horas de vuelo. Y por supuesto también mejora la gestión del espacio aéreo. Ahora de Renavi GNSS, pues actualmente GNSS es digamos que la tecnología punta de RNAV y pues está siendo utilizada sobre todo por el sistema de posicionamiento estadounidense, el GPS, a nivel global. A través de las señales satelitales se proporciona a la aeronave información precisa de su posición, velocidad y tiempo, y esta es procesada por el equipo a bordo de FMS para ejecutar la navegación. Bueno, ya aquí vamos entrando más a detalle sobre los conceptos fundamentales de la navegación basada en rendimiento. Entonces, primeramente tenemos el tema del RNP, el Required Navigation Performance, que básicamente es como un tipo de RNAV que hace bueno, que tiene la capacidad del monitoreo del rendimiento y alerta a bordo. Esto es básicamente es capaz de notificar, como ya lo mencionamos, si el nivel de rendimiento requerido o no se está cumpliendo en este caso. Entonces, también tenemos el tema del PBN, del Performance Based Navigation, que pues es un marco global que define todos los requisitos de rendimiento para todas las aeronaves. Entonces, digamos que esto se encarga de la precisión, la integridad, la continuidad, la disponibilidad y la funcionalidad, en este caso de los sistemas. Como bien lo hice en la parte de la derecha, tenemos todas las ventajas de estos, de estos conceptos fundamentales. Em, Procedemos con ya directamente la tecnología y la aviónica clave. Como lo decía mi compañero Andrés, el tema del FMS es el corazón de la navegación porque es el que gestiona todo el tema de todos los datos de los sensores y gestiona la trayectoria de los vuelos de una manera pues más automatizada para que el piloto no tenga tanta carga y también que pues nos genera bastantes ventajas en temas de distancias y tiempos y ahorros de combustible. Ya de nuevo tenemos el tema del GNSS, el posicionamiento global. Entonces, pues ya como lo mencionábamos, trabajan como GPS, como lo mencionaba mi compañero David, aquí en esta zona del continente. También lo tenemos con el GLONASS, el Galileo y BEDO, que son gestionados por diferentes agencias en este caso. Y pues ya tenemos el tema de los IRS y los AHRS, que es como la combinación de todos los sensores que nos ayudan para complementar el tema, complementan directamente al GNSS. Pues nos proporcionan más datos de altitud, movimiento de la nave y demás, que son útiles en caso de que no se tenga la información del GNSS. Entonces ya procedemos con el tema de la precisión y la fiabilidad. En este caso tenemos dos requisitos para tener la precisión del GNSS. El primero es el SBAS, Satellite Base Augmentation System. Este sistema, como lo mencioné antes, funciona a base de los satélites geoestacionarios. En este caso, pues lo referenciamos con el EGNOS en Europa, WASS en Estados Unidos, el MSAS en Japón y el Gangan en India, que se utilizan para transmitir datos y la corrección
de toda la información brindada por el GNSS. Entonces, si se ve en la primera imagen de la derecha, explicando el SBAS, los GNSS hacen una identificación a través de una antena que está, una antena terrestre. Entonces, digamos que si los GNSS nos dan una ubicación que sea, por ejemplo, en la parte verde, que se ve 2 minutos con 30 minutos en este caso, digamos que si la corrección de la antena, que sabemos que es una ubicación exacta en tierra, pues sabemos las coordenadas exactas, puede que no sea correcta. Entonces, la información que nos dan los satélites GNSS. Entonces, lo que hacen este proceso, el SBAS, es que esta información de la antena, como ya se sabe la posición exacta de la antena y se sabe la posición que están informando los satélites GNSS, se le envía esta información al Master Station. Esta información se tiene la correcta y el desvío que tiene, o sí, el desvío que puede tener los satélites, y a través de la Master Station se envía desde una antena al satélite geoestacionario, el cual nos dice exactamente la ubicación exacta con la corrección que brindaron desde los instrumentos de tierra, o sea, es decir, desde la antena. Entonces, enviando esta información desde el Master Station al satélite geoestacionario, esta información se envía correctamente a todas las aeronaves que están por esta zona. Eh, y ahora volvemos al GBAS, el Ground Based Augmentation System, que en principio tiene el mismo principio, pero se hace de una manera diferente, que ya no es a través de satélites geoestacionarios, sino desde antenas. Entonces vuelve a validar la información correcta. Entonces los satélites GNSS envían información de que la antena está ubicada en cierta coordenada. Entonces la antena, por obvias razones, sabemos que la coordenada es exacta. Entonces, si tenemos una desviación de, por ejemplo, en este caso, en la imagen, segunda imagen, tenemos una desviación de 30 segundos, sabemos que la calibración tiene que enviarse desde el GBAS Ground Facility. Se le envía esta información que tiene un desvío del satélite de 30 segundos, se le envía a la antena que se ve en la parte izquierda, y esta antena se la envía directamente a la aeronave con la ubicación exacta, teniendo en cuenta que el GNSS tiene una desviación de 30 grados, perdón, de 30 segundos en este caso. Ya procedemos con la siguiente diapositiva, que es el tema del desarrollo en este caso en Latinoamérica. Bueno, como bien les mencionaba en un principio, cada continente por lo general, digamos que en este caso Norteamérica y Suramérica, podríamos decirlo, se dividen dependiendo de las em, sistemas que tengan en este caso en el continente. Digamos que en Latinoamérica se está haciendo el desarrollo del SAXA, del Sistema de Aumentación para el Caribe y Centro y Suramérica. Esto es como un proyecto que incluye, bueno, hasta el momento eh, hacen parte del proyecto lo que es Chile, Colombia y Cuba. Lo que se quiere hacer es que nosotros no, o sea, no dependamos directamente de otros, por ejemplo, satélites y antenas, sino directamente todo sea designado por parte de este lado del continente. Entonces, la OASI suscribió un proyecto para que cooperaran directamente en Latinoamérica y pudieran hacer la gestión sin tener que depender de otros factores externos, de otros satélites, por ejemplo, y antenas y demás, de otro continente, por ejemplo, como se venía utilizando el WAS y demás. Entonces, aquí en esta imagen se ve directamente todos los todos los proyectos de cada continente. Entonces, por ejemplo, en Europa tenemos el EGNOS, en Rusia tenemos el SDSM, en África el AFI, en India el Gangan y demás, como lo mencioné al principio.
Esto, digamos que es importante, ya que a tema de quizás si se puede llegar a ver geopolíticamente, en caso de tener alguna interrupción o algún inconveniente, por ejemplo, geopolíticamente hablando, si estamos dependiendo de terceros como los otro país, si estos deciden terminar o suspender el tema de los satélites geoestacionarios, por ejemplo, pues nos podría afectar bastante en este caso. Entonces, no es importante desarrollar este tipo de proyectos localmente, o bueno, en este caso en esta zona del continente, para no tener que depender en caso de tener alguna afectación o problema geopolítico o demás, como se ha visto en otras partes del mundo. Bueno, aquí ya vamos con los requisitos claves del PBN. Como lo mencionaba antes, la precisión es importante tener la precisión, que es la capacidad de la aeronave para mantener su posición dentro de un determinado límite de error. También tenemos el tema de la integridad, la continuidad, en este caso, pues que el sistema mantenga siempre un rendimiento. La disponibilidad, pues es importante mantenerse, que el sistema esté siempre funcionando. Y la funcionabilidad, en este caso, pues siempre es importante tener las características avanzadas como el RFLEX, las trayectorias de las curvas y la volta automatización, pues para una navegación más óptima y flexible en caso de, de tener largas distancias. Entonces ya continuamos con la siguiente diapositiva. Qué pena agregó algo. Vale la pena mencionar o especificar que esto es posible gracias a los sistemas de aumentación, que como lo mencionamos anteriormente, era los SBAS y GBAS, que son, digamos que son posibles gracias a esos sistemas que permiten esa precisión, integridad y disponibilidad y continuidad, ¿no? Son esenciales para operaciones aeronáuticas especiales, eh, especialmente en aproximaciones instrumentales, donde se requiere niveles muy altos de fiabilidad, obviamente como en estos vuelos, en los vuelos comerciales. Y pues, ¿cómo decirlo en otras palabras? Pues los sistemas de aumentación son extensiones del GNSS, que nos mencionaba mi compañero, pues, que los explicó muy bien, que proporcionan correcciones y alertas para hacerlo suficientemente seguro y preciso para la aviación. Por ejemplo, eh, sistemas más precisos en cuanto a la trayectoria o ciertas desviaciones que tenga de control de la aeronave dentro de su ruta. Entonces esto nos permite generar ese salto más allá en esa precisión, ¿no? Como el SBAS, pues que ya lo habló nuestro compañero, eh, que mejora pues la corrección como tal, el de reloj de los satélites GNSS, la trayectoria orbital también. Y también pues errores atmosféricos, nos permite pues también corregir esos errores atmosféricos de la ionosfera eh, o del el clima como esté en ese momento, ¿no? Y en el caso del GBAS, pues es una red de receptores como nuestro compañero GNSS en tierra y pues también nos permite sacar un cálculo más preciso y una corrección muy precisa. Eh, y también pues esto también esta tecnología va al avión y pues lo transmite a la aeronave mediante su enlace VHF, que es la tecnología pues radioeléctrica para recibir este tipo de señales. Y proporciona, como tal, proporciona integridad y guía para esa aproximación. Y, y pues, bueno, a diferencia del otro, la precisión e integridad es a nivel altamente local, o sea, tal del avión, y permite aproximaciones eh, de categoría uno y 2 incluso es que son categorías que se utilizan en el ámbito pues, ya del PNB, que es uno 2 y 3 que son muy altos, incluso en condiciones de baja visibilidad. Y pues como tal ventajas de esto, eh, eh,
No requiere antenas alineadas ni nada de eso y permite aproximaciones de curvas, o sea, en cuanto a la trayectoria de curvas muy precisas en esta tecnología, en la navegación, perdón. Y pues aeropuertos que utilizan esos son el de Frankfurt, Bremen, Newark y Sydney. Bueno, Bueno, ya aquí a temas de beneficios, como también lo mencionábamos antes, pero un poco más a detalle, digamos que la opción del PBN nos trae bastantes ventajas, como lo mencionaba Andrés, en la comparación de una trayectoria que se hacía a través de los waypoints originalmente, con la carta aeronáutica, tenemos unas rutas más directas, optimizando obviamente pues, la trayectoria de los vuelos y pues disminuyendo la distancia y el tiempo en el aire. Esto conlleva a una reducción de combustible quemado y pues por consecuente menos emisiones de CO2. También nos ayuda a, digamos, a liberar el espacio aéreo. Entonces tenemos rutas más flexibles y pues tenemos la capacidad de operar más aeronaves en el mismo espacio. Por consiguiente, también digamos que el tema de todas estas ayudas es mejor seguridad para la navegación y obviamente digamos que para los pilotos se les reduce notablemente la carga, ya que pues digamos que los pilotos los controladores de tráfico aéreo, gracias a la automatización y pues la claridad de los procedimientos, esto evita cualquier tipo de error y demás que puede ocasionar el ser humano. Y bueno, digamos que como también para concluir el tema del caso colombiano, digamos que se realizó todo el abordaje en la línea de tiempo que realizamos. Sin embargo, digamos, por parte de la aplicación del PBN, de acuerdo a un artículo de la Aeronáutica Civil, el 85% de los aeropuertos de Colombia ya han implementado procedimientos de PBN. Entonces, digamos que por esa parte, pues es un logro para Colombia y se busca que pues sea un 100%. Entonces, debido a que nuestro país tiene una orografía bastante compleja, por el tema de las montañas, para la dificultad de la cobertura de las señales, como lo venía haciendo con medios tradicionales como el VOR, el DME, el NDB y demás. Digamos que pues toda la infraestructura aérea limita la flexibilidad, entonces digamos que con esto pues nos ayuda bastante. También el tema de las posibles interrupciones de señal, pues por que requieran, o sea, que requieran sistemas de contingencia robustos. Y pues también que no la necesidad de monitorear continuamente el tema de la integridad y la disponibilidad de las señales de GNSS. Es importante en este caso tenerlo en cuenta. Y ya a manera de conclusión y recomendaciones, digamos que tenemos que tener en cuenta la modernización de los FMS y los receptores GNSS para asegurar que toda la flota aérea cuenta pues con la respectiva equipos de navegación actualizados y certificados para operar con estos estándares. También tenemos que tener en cuenta los programas de los monitoreos, es decir, establecer sistemas de monitoreo robustos para evaluar si el rendimiento es óptimo y la integridad de las señales en GNSS en tiempo real. Tenemos la capacitación continua en RNP, es invertir en la formación de los pilotos, de los controladores técnicos para el manejo pues, de estos sistemas. También tenemos la evaluación y la expansión del GBAS y el SBAS. Como lo mencionaba, pues es importante considerar la implementación de esto y la expansión, como lo hacía con el proyecto que se encuentra aquí en esta zona del continente, el SACSA, y pues evitar también la dependencia de países o terceros que nos hagan ser dependientes en este caso, para evitar, para tener planes de respaldo efectivos, pues en caso de que haya algún inconveniente de fallo o ya podríamos hablarlo geopolíticamente hablando. Por último, pues podemos concluir
que pues el PBN basado en el GNSS ofrece beneficios operativos globales, pues esto debido a su infraestructura, a su certificación y a su resiliencia. Colombia avanza, pero pues todos los desafíos requieren que sigamos estudiándolo y colaborando pues para que sea todo más seguro y eficiente y pues tener una, unos buenos sistemas para que no exista ningún tipo de inconvenientes a la hora de la navegación aérea, en este caso. Entonces, eso sería toda nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.